Este episodio es patrocinado por Fronius. Fronius Solar Energy. Energize your life. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito de Solar Post Live. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar platicando sobre temas muy relevantes, sobre el tema de cómo se está viendo el contexto energético, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y antes de darles una breve semblanza de nuestro invitado de hoy, quisiera invitar a cuadro a mi estimado Memo. ¿Cómo andas, Memo? Qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy contento, vamos por un nuevo capítulo, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Memo. Pues bueno, si me permites, voy a dar una muy breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy. David Anaya cuenta con estudios en psicología por parte de la UVM y Derecho por la Universidad Anáhuac. Tiene un máster en Política y Gestión de Derecho Ambiental y también en Derecho Energético por la Universidad de las Américas en Puebla. Cuenta con una larga trayectoria en temas energéticos a nivel mundial. Es accionista de varias empresas en México y también forma parte de varios consejos empresariales nacionales e internacionales, además de representante para Latinoamérica de varias empresas también transnacionales. Es asesor en temas de energía y medio ambiente en el Senado de la República, conferencista para universidades como la Universidad de Oslo, la Universidad de Helsinki y la Universidad de Nueva York. Además, es articulista para diversos medios especializados en temas de energía, como Energía Debate y el diario francés Le Parisien. Y la verdad es que nos da mucho gusto tenerte el día de hoy, mi estimado David. Bienvenido, esta es tu casa. Hola, buenas tardes, Guillermo, Yair, un gusto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi estimado David. Fíjate que hay tantas cosas que podríamos hablar que creo que el reto va a ser cómo acotamos todo, pero si te parece bien, vamos abriendo plaza, vamos abriendo un poco la charla, pues preguntándote un poco qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes tendencias en materia de energía, tecnología y medio ambiente? Tú que estás del otro lado del charco, pero también evidentemente muy presente en México, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando en el mundo en temas del contexto energético en general? Bueno, aquí en Londres lo estamos viendo el tema de la electricidad, ¿no? Es un tema más caro la electricidad todavía que el gas natural, pero últimamente los parteaguas están bajando el tema de la electricidad por el tema también de los inviernos. Y es un tema que va muy interconectado al tema climático, al tema de medio ambiente, pero al tema también de negocios, ¿no? Y el tema de seguridad nacional, por ejemplo, lo vemos mucho Noruega, que no es parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, perdón, es de los mayores productores y exportadores de electricidad. Y está disminuyendo su exportación de electricidad a causa de que la mayor potencia para crear electricidad es hidroeléctricas. Y están viendo que por el tema del cambio climático también, las sequías, el tema de alimentos o el tema de agua potable, ya no es conveniente exportar tanta electricidad y también dejar de depender del tema de las hidroeléctricas, porque es un tema muy, muy delicado directamente. Sí, y lo vemos también en temas, por ejemplo, que nos tocan muchos clientes de la India, el tema de geopolíticamente, cómo sigue siendo algo preponderante, pues que sigue comprando mucho petróleo ruso. Es como un trader y vendiéndolo a la Comunidad Europea, ¿no? Sí, hay definitivamente mucho que está pasando en el mundo y evidentemente también ahora el conflicto pues de Rusia y Ucrania pues ha tenido mucho impacto, sobre todo ahora de cara al invierno, ¿no, Memo? También, sí. Más allá de lo que nos estás comentando también, David, pues evidentemente el gas natural hoy, por más que están haciendo esfuerzos en la Unión Europea por de alguna manera tratar de desacoplarse de la dependencia energética, particularmente del gas con Rusia, pues la verdad es que va a ser todo un reto, ¿no? Este invierno, ¿qué opinan? Sí, yo también quería preguntarte, David, ¿cómo están viendo el tema, como bien dice Jair,
de pues, la necesidad que está teniendo el continente y la isla, obviamente, donde estás, de tener estas fuentes de energía alternativas, ¿no? Está todo el tema del desarrollo del Mar del Norte con los gigantes aerogeneradores, y está habiendo ahora una tendencia también a combinar la tecnología solar con la eólica en la misma instalación, y eso pues está ayudando mucho a complementar durante el día las dos tecnologías, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese desarrollo allá en Inglaterra y obviamente el contexto que se menciona de una sustitución del gas? Estimado Guillermo, creo que una muy buena pregunta acabas de hacer, ¿eh? Y no solo se extrapola al Mar del Norte aquí en Reino Unido, sino también lo podemos ver en Long Island, en Nueva York, directamente. El tema de parques eólicos marinos directamente está cobrando mucha fuerza. Y el tema de la interconexión, los permisos, la cuestión de toda la infraestructura que están dando poco a poco las nuevas reformas en Reino Unido para darle mayor incentivar esas inversiones, bajar los costos, por la cuestión de que por sí solo el Reino Unido no puede electrificar todo el país. Entonces sí está pasando una transición que están viendo la cuestión de que entre mucha inversión privada directamente. Y es preponderante porque también la cuestión de gas natural no puede ejercerlo por sí solo, electricidad tampoco, es preponderante la inversión. Ya lo vieron directamente que invertirlo también paso a paso se está convirtiendo en una cuestión de una política pública importante para la Cámara Parlamentaria directamente. Es muy, muy importante ver que lo que puede perder en inversiones o de competitividad mundial el Reino Unido, entonces es esencial estar haciendo esta transición. Como decíamos, es más cara la electricidad que el gas natural aquí en Reino Unido. Es muy preponderante invertir y quitar unas trabas de políticas públicas. Bien. Oye, David, ahorita mencionabas y comentamos también sobre el tema, ahorita particularmente el gas natural, pero realmente a mí yo creo que una de las preguntas que me gustaría plantearte es, pues justamente en el contexto internacional, ¿cuál será el papel que van a jugar pues estos diferentes energéticos, ¿no? El petróleo, que evidentemente hemos conversado en otros foros, ¿no? También Memo y David, pues que evidentemente desacoplarse al 100%, al menos en el corto plazo, pues realmente parece algo pues realmente no práctico, y sobre todo también creo que faltan muchos huecos, pero definitivamente creo que va de salida el tema del gas natural, el hidrógeno, por supuesto las renovables y la nuclear, que de pronto suele ser tan cuestionable, obviamente no tanto por la energía, que es libre de emisiones, pero sobre todo por el tema de residuos. ¿Cómo ves tú cuál es el futuro de todos estos energéticos, de todas estas fuentes, pues sobre todo en el mundo y quizá también para México en específico, ¿no? Definitivamente yo creo que es un tema que se va a seguir usando el petróleo, no quitándole el segmento tal vez del tema de la gasolina, pero es un tema preponderante. Por ejemplo, lo vemos con Medio Oriente, que es los países que tienen mayor reserva petrolera, directamente están invirtiendo ya en otras cuestiones, previendo que no pueden dejar de percibir los ingresos que tienen hablando monetariamente. Y lo ves como otros países que, por ejemplo, la cuestión de bituminosas y cuestión de gases quito directamente, Estados Unidos se ha vuelto un productor gigante de petróleo. Por ejemplo, Texas produce más de 4.6 millones de barriles diarios, solo Texas. Y el 95% de la tierra en Texas es directamente particular, es de propiedad privada. Habrá que ver que el concepto de cada país tiene obviamente su propia legislación directamente, pero la cuestión de promoverla es una cuestión, todavía hay mucho rezago, muy poca inversión y mucho desconocimiento, ¿no? Yo lo platicaba con colegas acá que me decían, oye, pero ¿por qué no hay la electromovilidad, la cuestión de la energía eléctrica en México? Le dije, porque aunque compres un carro eléctrico, pero si tú en tu casa residencia recibes CFE, pues no sabes de dónde viene la energía eléctrica, ¿no? Si es una termoeléctrica directamente, entonces la cuestión de tema de medio ambiente o de cambio climático, pues no estás ayudando mucho. Prácticamente es una cuestión, se podría hacer una moda, tendría que ser una infraestructura gigante. Eso es lo que está pasando. Y también los incentivos, por ejemplo, en la parte de Europa, lo que es Noruega, Suiza, son los países que mayor dan incentivos fiscales
y hacen mayor inversión para toda esta transición directamente. Y a sabienda que, por ejemplo, empresas estatales están, o como el Fondo de Pensiones noruego, están desinvirtiendo todo su dinero que tenían en acciones en petroleras a nivel mundial. O sea, todo es una transición directamente, tienes que cambiarlo, porque ¿qué va a pasar en ese aspecto, no? Por ejemplo, varias petroleras rondas petroleras en México, empresas europeas renunciaron a sus áreas. Entonces yo creo que sí es muy preponderante ver toda esa transición, ese cambio, y hablar que todo va conectado directamente, que las reformas energéticas también son reformas financieras. Sí, yo coincido plenamente, David. Creo que el gran tema, y yo he escrito algo al respecto, es el tema del financiamiento. Creo que, de hecho, platicando con gente del BID que estaban tratando de hacer ese cálculo, pues cualquier número que empezabas a hacer donde requieres una gran cantidad de recursos para cambiar la oferta, ¿no? Que es, pues vamos a producir hidrógeno, vamos a producir más gas natural como de transición, vamos a meter aerogeneradores, vamos a meter toda esta nueva tecnología que se está desarrollando, pero el tema no es solo de la oferta, es el tema también de la demanda, ¿no? O sea, cuando tú, imagínate que tú eres una plantota de hidrógeno, ¿no? Y dices, ya tenemos hidrógeno en México. ¿Y quién te lo compra? ¿Quién tiene los equipos para moverlo primero? ¿Quién tiene los equipos para utilizarlo a nivel industrial? Cuando las acereras y las mineras ya invirtieron grandes cantidades en la utilización del gas natural, pues esa transición también cuesta, ¿no? Y tienes los activos ahorcados, los stranded, ¿no? Assets que se llaman. Entonces, creo que ha habido mucha ideología del tema de la transición, con todo respeto al movimiento, que tiene mucho sentido, pero no se han sentado a ver los números. O sea, no hay los suficientes ingenieros para instalar techos solares. Eso lo estamos viendo en México, ¿no? De repente llegas a Mérida y dices, oye, quiero que me pongan mi techo solar, y pues tienes que andar batallando porque no hay gente que te instale y no hay empresas que estén dando el servicio en un lugar donde tienes un polo de desarrollo brutal. Entonces, creo que le das al clavo con el tema del financiamiento, y creo que ese debería ser el centro de la discusión, ¿no? Porque decir, pues qué bonito cambiar a lo renovable, claro, qué bonito dejar de producir hidrocarburos que poco a poco pues van a dejar de contaminar, porque pues vas a dejar el petróleo en el subsuelo, qué bonito, pero ¿qué haces para esa transición? Más allá del tema de cambiar de un combustible por otro, o de una tecnología por otra, necesitas un tema de educación, un tema de reconversión. O sea, imagínate todos los ingenieros petroleros del mundo, pues ahora ¿qué vas a hacer con ellos? No, pues hay que hacer un programa donde a lo mejor durante 2 años los regreses a las aulas y con todo su conocimiento matemático, etcétera, los pongas ahora a ser ingenieros en medio ambiente, en captura de carbón, en desarrollo de tecnología. Entonces, creo que le das al grano ahí, le das al blanco, digamos, con el tema del financiamiento. ¿Cuál sería tu reflexión ahí complementaria, ¿no? Yo creo que concuerdo contigo directamente. Es una cuestión y también falta mucho de conocimiento en todas las áreas. Yo lo veo, por ejemplo, cuántas hidroeléctricas en Noruega directamente son privadas. Y el mismo gobierno ya dijo directamente, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer más la transición al tema eólico y solar directamente, porque ya vimos que nos está afectando mucho el tema de que sean hidroeléctricas nuestra principal fuente. Y además la cuestión de los incentivos. Creo que quitar la cuestión de los ingresos de cualquier nación es preponderante al tema de las energías fósiles directamente. Es un tema que prácticamente vas a hipotecar a tu país. Vas a hipotecarlo, tarde o temprano. Para mí eso es un tema muy preponderante. Yo lo veía, me preguntaban mucho en Texas en la cuestión de, pues, ¿cuántas refinerías hay? En Estados Unidos hay más de 126 refinerías y ninguna le pertenece al gobierno norteamericano. Ninguna. Entonces, parte preponderante de ahorita había a principios de año un apoyo para las energías renovables, y ahorita el Senado estatal acaba de suprimir el apoyo, las restricciones a energías de parques eólicos o parques fotovoltaicos, por el mismo tema de que, siendo el mayor productor de energía fósil de petróleo,
pues que le afecte, porque también está en una ubicación muy buena en la cuestión Texas. Se puede convertir en una potencia. Porque en la zona norte está pegando con Oklahoma, la cuestión de los vientos es fuertísima. Y sol en Texas todo el año. Entonces también esa transición, que verlo como negocio, o como tú bien dices, pues hay gente que se queda en la cuestión arcaica, que debe así de hacer el mercado de los combustibles fósiles, todo el movimiento, pues sí les cuesta mucho gradualmente, ¿no? Yo lo veo lo platicaba con varias gente del Senado que decía, es que hace cuántos años ya fue la reforma energética y siguen sin entenderla. O sea, siguen viendo dudas, te preguntan en la Cámara de Diputados, en el Senado, empresarios, y siguen teniendo dudas. Y no porque esté mal hecha, es que realmente sí fue algo nuevo en este país, entonces sí es un tema muy, muy delicado de entenderlo entre ingenieros, abogados, financieros. Se vuelve un poquito a veces complejo, ¿no? Pues sí, a ti, Memo, de primera mano te tocó pues prácticamente todo esto. Y lo hemos comentado antes, ¿no? Ha sido y sigue siendo evidentemente una reforma, por un lado, que recogió las mejores prácticas, pero también evidentemente es una reforma, como bien refieres también, David, pues profundamente de carácter también económico, ¿no? Y eso, pues, Memo, pues a ti creo que todavía te sigue siendo un tema recurrente, ¿no? En los diferentes foros, ¿no? Sí, sin duda, es algo que estaba en el centro de la discusión, ¿no? Decir, a ver, ¿cuánto necesitamos de energía? No, pues tanto. A ver, ¿cuánto necesitamos de petróleo, de gas? Tanto. Oye, ¿cuál es el potencial recaudatorio del país? Pues esto tanto. Pues hay un desbalance brutal entre las necesidades y los recursos financieros que puedes tener como Estado para poder desarrollarlo. Y la verdad es que no hay dinero mágico. El dinero, pues al final tiene que llenarse, digamos, de alguna forma por la participación de las empresas privadas. Y cuando sientas a alguien con calma y le platicas, oye, a ver, vamos a ver qué presupuesto tienes. ¿Cuánto le quieres destinar a la CFE? Oye, ¿sabes que necesitamos más o menos $6,000 millones de inversión para poder pues dar alcance a la demanda y aprovechar el nearshoring? Ah, sí, tiene mucho sentido. Oye, ¿cuánto ha invertido CFE en los últimos años? $900 millones al año. Oye, 900 contra $6,000 millones es más o menos una sexta, una séptima parte. ¿De dónde sacamos ese dinero? Y ahí a la gente se le ilumina la cara y dice, pues ya entendí. De eso se trata el tema de la reforma de 2013, de hacer que el Estado llegue con toda su potencia a lo más que pueda, y una vez que haya agotado, digamos, sus recursos destinados a los fines más productivos, más interesantes, de menor riesgo, etcétera, pues ahora sí que entre la iniciativa privada, pero con un mandato y una coordinación del Estado, ¿no? Y el financiamiento es el centro de todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Perdón, David, adelante. Un tema que quiero complementar con el gran comentario de Guillermo, ¿no? Es un tema que me lo preguntan mucho los consejos de administración. Las petroleras o las empresas de energía renovable, no se trata de traer más petróleo o crear más electricidad, es crear riqueza. Todos te van a sacar números, no es que saques más petróleo. Sí, sin duda, que es el valor agregado que le das a una sociedad, ¿no? Cuando tienes energía suficiente. Pérdidas económicas, no es negocio. No. Sí, sin duda. Y cualquier consejo te lo va a decir directamente. Entonces es un tema muy especial directamente eso, que tienes que explicarles directamente cuál sí y cuál no. Lo vemos, por ejemplo, el fondo de pensiones noruego lo han intentado copiar en China, en Medio Oriente, en Estados Unidos, porque la cuestión parlamentaria te permite que solo cierta parte del dinero se utilice para el gasto presupuestal, o sea, no como ingresos. Los demás se queda como inversiones a nivel mundial, previendo. Claro. Uh-huh. Sí, de hecho, por eso nació el Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? Un poquito basado en un modelo noruego, análogo al que tú mencionas, que es el fondo noruego, le llaman, el donde vas metiendo toda la riqueza que extrajeron, ¿no? La metieron ahí, y de hecho, pues se destinó ahora a inversiones
a nivel global para pagar las pensiones futuras, ¿no? Entonces estás pagando el futuro de alguna manera, estás ayudando a que tu sociedad se desarrolle y es una muy buena forma de ponerlo, ¿no? Decir, oye, vamos a monetizar esta riqueza que tenemos y hacia adelante vamos a dejar de invertir en petróleo, pero no lo vamos a llevar al gasto corriente, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho en México y creo que ha sido un error, que es darle la vuelta a la reforma fiscal y decir, vamos a tener siempre este gran aportante del presupuesto que es Pemex, vamos a dejar que no invierta y que más bien pague impuestos y que se endeude incluso para pagar impuestos y vamos a dejarle toda la chamba a Pemex, ¿no? Entonces ahora creo que lo que tenemos que discutir hacia adelante es, oye, sí debe haber una empresa del Estado, sí debe estar ahí, tiene que tener libertad para poder reinvertir sus utilidades, pero no le va a alcanzar de todas maneras. Y necesita complementarse con esfuerzos de las rondas y de otros instrumentos que se pueden dar, ¿no? Efectivamente, yo concuerdo en ese aspecto. Creo que es preponderante ver esa percepción, hacer los análisis concurrentes, sacarlo del gasto corriente y de la cuestión de la ley de ingresos. Es preponderante verlo en ese aspecto, ¿no? Ya, y quitar la falacia de que México es un país petrolero, ya quitarnos esa idea, la verdad. Yo lo veo directamente y lo veo con grandes petroleras o ya convertidas o reestructuradas a empresas de energía directamente que ya tienen inversión privada. Sí, ya tienen inversión privada. Nadie quiere aventarse directamente ya solo a la inversión petrolera, la producción, la exploración. Ya nadie quiere aventarse solo. Sí, por el riesgo inminente, ¿no? El tema es, por ejemplo, estos contratos que se han dejado, algunos de ellos, no todos, han sido porque no han tenido descubrimiento. Y la empresa pues hace su perforación, su pozo, y ve que no hay producto. Y entonces dice, bueno, yo ya cumplí con el mínimo trabajo indispensable, le metí $10 millones, los enterré literalmente en el océano, pero como no hay producto, pues me retiro. Y eso es algo también bien interesante, porque el modelo 2013, lo que te decía es, el riesgo lo asume el privado. Si no tiene éxito, la pérdida se la lleva el privado, pero si tiene éxito, la ganancia la vamos a más que repartir. De hecho, el Estado se quedaba el 80, el 70% de las utilidades, la empresa privada se quedaba el 30, el 20%, pero es un negocio muy interesante para el Estado, ¿no? Porque si no es exitoso el pozo petrolero, ni te veo ni te oigo. Pero si eres exitoso, venga con la utilidad, ¿no? Y ese modelo también es financiero, ¿no? También es de administración de riesgo, también tiene que ver con poder extraer esa riqueza y poder desarrollar otras cosas hacia adelante. Pero bueno, ¿por qué no platicamos un poquito? Tú traes una pregunta de cambio climático, porque estamos muy clavados ahorita en el petróleo, ¿no, Jai? Sí, bueno, pues es que el tema, sobre todo en México, ha sido también un tema muy importante, pero justamente el tema de cambio climático, pues hemos visto muchos riesgos. Se habla evidentemente de lo que está más evidente, pero me gustaría también poner en la mesa, pues cuáles son los principales riesgos que a nivel mundial afrontamos y cuáles son los principales riesgos a los que estamos expuestos en México, que además nuestras condiciones geográficas pues también nos agregan un poco más de riesgo, ¿no? El tener dos costas, pues evidentemente también tiene ciertas particularidades, pero hay no solamente los temas pues particularmente de eventos climáticos, ¿no? También hay pues connotaciones de índole económica que ya veníamos mencionando sobre el tema de los fondos para poder de alguna manera también mitigar los efectos del cambio climático, pero también los riesgos sociales que se van a presentar, ¿no? Quizá hablar un poco sobre esto, Memo y David, cómo es que se está de alguna manera haciendo este esfuerzo a nivel internacional y realmente si nos dará el tiempo, ¿no? Porque creo que aquí todo el tema es el tiempo en contra y los riesgos que se vienen, sobre todo en el tema social, por los recursos y por el agua, ¿no? De manera muy sustantiva. Creo que el tema climático es un tema preponderante, ¿no? Pero si no aprendemos a ver de todos los aspectos, tanto de energía, cuestión, como dices tú, social, cuestiones de financieramente, porque al final de cuentas las empresas necesitan dinero, cualquier estado del planeta, cualquier país necesita dinero,
tiene que hacerlo y tiene que enfrentar, y yo creo que son las situaciones diferentes y tienen que realmente hacer conciencia qué te puede ayudar ahorita, pero a corto plazo, ya no a largo plazo, sino te puede traer problemas muy severos directamente, ¿no? Sequías, inundaciones, los meses que vivimos de gran calor, que fue algo inimaginable directamente, y también la cuestión que el aumento también de población a nivel mundial, pues está en aumento, y todos los recursos también tienen un límite. Entonces la cuestión, hacer ese análisis y preverlo directamente es una transición también, ¿no? O sea, sí platicas con diferentes actores a nivel mundial y dices, ¿cómo afectará esto? ¿Cómo afectará al otro? Pero al momento, a veces se ha politizado un poquito el tema de cambio climático, que eso es un poquito muy delicado por todo lo que conlleva, ¿no? Por las inversiones, los aspectos que conlleva, las nuevas aperturas de fronteras comerciales. Entonces, ese es un poquito tema que no se ha detectado, ¿no? A mí me comentaban unos empresarios en México directamente, me decían que ya hay una oficina para nearshoring. Yo decía, ¿para qué hay una oficina para escribirse a nearshoring? O sea, ya los tienes calculados, quién va a entrar, no, tiene que pagar impuestos todos, ¿no? Y ahí hay toda la infraestructura para manejar todo eso. Ahora, hay que ver que también, por ejemplo, los estados fronteros sureños norteamericanos, ¿tú crees que no han estado pensando también qué van a hacer para traer ellos la inversión? Yo lo platicaba con bancos como Chase o JP Morgan, la cuestión de, pues, también es, al final de cuentas, qué pueden invertir, qué no les afecte y qué estudios también ellos están pagando por su cuenta para qué inversiones hacer y evaluar el riesgo. Uh-huh. Yo creo que es interesante lo que dices, David. Nada más una pequeña acotación. El tema de poner una industria pesada en Estados Unidos hoy enfrenta mucho, aunque parezca mentira, pero enfrenta mucho más resistencia que en las nuestras, ¿eh? O sea, hemos visto pues proyectos parados, ¿no? En Estados Unidos por temas ambientales, de pueblos originarios. Entonces, aún así, vamos a competir efectivamente con Nuevo México, con Arizona, con Texas, con California, pero el atractivo ahí está, ¿no? Y ahí está la inversión multimillonaria de Tesla que se anunció para Nuevo León. Y coincido contigo, yo he platicado con gente que está en el gobierno, que está trabajando el tema de nearshoring, y dices, y te platican, ¿no? Es que vamos a tener incentivos y vamos a poner no sé qué tanta cosa fiscal. Digo, es que el tema no es fiscal, el tema es de infraestructura. El tema es que el Estado debe proveer cierta infraestructura mínima o las condiciones legales para que la iniciativa privada pueda construir esa infraestructura. ¿Qué es esa infraestructura? Por ejemplo, es el tema de las carreteras, el tema de los ferrocarriles, el tema de los aeropuertos, los puertos, el tema del agua, el tema de la electricidad fundamental, ¿no? Identificado como el gran cuello de botella del nearshoring. Y entonces, pues eso, pues no necesitas una oficina, coincido contigo, lo que necesitas son políticas públicas y privadas para poderlo llevar. Ahora, yo te quería preguntar una cosa, ¿cómo ves, tú como experto en cambio climático, en medio ambiente, cómo ves este nuevo concepto del mundo en ebullición? El mundo en ebullición, decía la ONU estos días, precisamente con motivo de la combinación de el fenómeno del Niño, el fenómeno del cambio climático y el fenómeno también que no se ha estudiado y que no se ha platicado mucho, de que parece que la Tierra está teniendo un cambio en su inclinación y parece que los tres fenómenos se están reforzando para explicar estas temperaturas extremas que además estás viviendo en Inglaterra, ¿no? De una manera muy notable. Pero bueno, cuéntanos un poquito de este mundo en ebullición, por favor. Sí, definitivamente. Yo creo que ese es un buen comentario, Guillermo. La cuestión que nos pasaba hace años, que cuando te imaginabas que veías Westminster, todo en Kensington Park, veías a todos en short, ¿no? Que decías eso, no era posible directamente, ¿no? Entonces decías, te imaginabas el clásico Londres lluvioso, con mucho frío, y viven unos calores increíbles directamente. Ahorita estamos un poquito nublados,
pero sí, directamente sí pasa mucho eso. Yo creo que el tema de ebullición sí me gustó mucho, porque sí estamos pasando a diferentes temas, ¿no? A veces el tema de calentamiento lo acotamos directamente al tema de meramente, como dice la palabra, calor, ¿no? Pero todo lo que conlleva, se va interconectado, sí es un tema preponderante. Entonces yo creo que sí, el tema de transición de familias, de la migración directamente, las consecuencias que hay, los temas económicos, sí son preponderantes. Sí es un tema, creo que la ONU lo está haciendo con el tema no catastrófico, sino un tema realista, directamente con lo que conlleva. Y lo estamos viendo, y los gastos directamente. Lo veíamos con amistades en Florida y que quieren aumentar el nivel de la ciudad directamente porque dicen las inundaciones va a estar fuerte. Digo, pero ¿sabes lo que cuesta aumentarlo 4 centímetros? La ciudad es... Y luego decimos, ¿y eso para cuándo te va a servir? ¿Para qué? ¿5 años, 10 años? No sé. Entonces sí, directamente concuerdo que el tema de políticas públicas debe darse una percepción directamente fundamental, sacarse un poquito el tema político, ¿no? Y sacar ese tema que a veces se utiliza mucho como la demagogia, de usarlo como una bandera, nada más que el clásico todo verde o todo directamente debe ir una pauta, ¿no? Sí, al final es como yo lo decía, a veces tienes que manejarlo, cuando das una conferencia tienes que decirlo con los términos más sencillos para explicarlo, ¿no? A veces sí, lo más sencillo que dices, tienes que hacerte la reestructuración, qué temas vas a manejarle, cómo lo vas a enseñar, cómo lo vas a mostrar. Y es lo mismo ante los gobiernos, los grupos parlamentarios o la iniciativa privada. Porque sí es un tema que está afectando mucho, como tú dices, el tema del agua ya se está volviendo importante. El tema también de residuos se está volviendo un tema gigante en diferentes escalas. O sea, se habla mucho de técnicas de crear la basura, crear energía directamente, pero como tú bien reiteraste hace unos minutos, toda la inversión que conlleva, toda la infraestructura, si convendría, no convendría directamente, pues no es tan sencillo y hay muchas bases, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la ley, en la Constitución, que por ejemplo lo platicamos en México, que la CFE tiene todo el monopolio de la red de distribución y de transmisión. Dices, Dios, ¿y por qué no hay nuevos kilómetros de eso? Y el tema directamente de todo eso que conlleva, ¿por qué no se ha pensado directamente? Se prometen cosas directamente, y en la cuestión de un APPs, para la cuestión de todo, sí, directamente, y eso lo hacen todos los países que conllevan todo eso. Alemania lo está haciendo, Reino Unido que ahora está invirtiendo más en ese tema, ¿no? Y luego estamos viendo ya todo ese tema de la inacción climática ante estos efectos que hace la inflación también, hay carencias de cuestiones de alimentos, el tema de agua, todo se vuelve más caro, o sea, va todo interconectado, ¿no? Ver qué países son productores. Sí, no, definitivamente se estresa demasiado la línea en ese tema. Y algo importante a mencionar un poco también, recogiendo los comentarios que hacían ambos, ¿no? Memo y David, con respecto, por ejemplo, al tema de lo de la ONU, que mencionabas, Memo, del mundo en ebullición. Pues la realidad es que no hay que olvidar que realmente el principal regulador térmico que tenemos a nivel global son los océanos. O sea, realmente el incremento de temperatura, la variación que tenemos de temperatura en los océanos ha sido grande. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente es que de ahí salen muchas cosas, ¿no? Por ahí vemos con frecuencia ya también daños pues a diferentes ecosistemas, ¿no? La apoxia que llegan a tener, por ejemplo, ciertas especies por el tema de la ausencia ya de oxígeno por las altas temperaturas, pero también esto exacerba de alguna manera el flujo natural de las corrientes y también hace más fuerte, más evidente el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Que el Niño por sí solo pues es un fenómeno natural que viene ocurriendo pues desde siempre, ¿no? Pero ahora los efectos del cambio climático pues no ayudan, ¿no? Y es por eso que vemos estas grandes olas de calor pues que están generando no solamente a nivel de sensación térmica y demás, de confort, o sea, realmente estamos viendo una afectación a nivel de infraestructura y a nivel de demanda impresionante. Si vemos cómo se comportó los picos de demanda, por ejemplo, tan solo en México en el sistema eléctrico nacional, pues era una barbaridad, ¿no? Esos momentos, pues se demandaba
pues muy por encima, y hubo inclusive algunos estados de emergencia, de alerta, que se dispararon por parte del mismo SENACE. Y hay que recordar también, y este es otro de los grandes efectos que hemos comentado, el cambio climático también afecta a la infraestructura eléctrica, ¿no? Estas grandes temperaturas pues también ponen en riesgo pues la continuidad del servicio, ¿no? O sea, ahí vemos inclusive cómo de alguna manera llegan hasta colapsar ciertas líneas eléctricas, las dichosas catenarias, pues porque la elongación que llegan a tener por las altas temperaturas ha llegado inclusive a generar problemas pues de incendios, ¿no? Hubo un caso de un corto que hubo aquí en México, me parece que fue el año pasado o hace 2 años, que esa fue la razón. Y si nos vamos a todo lo que causa el cambio climático en términos de daño a infraestructura, pues el costo todavía se eleva más. Ya no es nada más qué más necesitas poner, sino cómo de alguna manera haces más resiliente la infraestructura que tienes ahora. Entonces se vuelve particularmente complicado y la ecuación, como ya describías también David y Memo, pues se vuelve compleja, ¿no? Ya no es nada más de si subo unos cuantos centímetros el nivel de una ciudad, o si de alguna manera pongo más líneas, o sea, más amplío la capacidad de distribución, que ese es otro tema. Pues ya estamos viendo problemas muy importantes, ¿no? En esta afectación, y realmente parece que la solución en realidad pues tiene que venir pues prácticamente en 2 sentidos, ¿no? Tanto a nivel macro, mundial, pero también cada gobierno y cada ciudadano tiene que hacer de alguna manera lo que corresponde, ¿no? Todas, lo hemos dicho antes, las decisiones que se toman en todos estos niveles, pues a final de cuentas condicionan pues todo lo que se va a venir y que ya se está viniendo en los próximos años, ¿no? Fíjate que yo quería hacer un buen comentario, retomando que a principios de año nosotros participamos con unos clientes en Long Island, en Nueva York, directamente porque se están empezando las rondas de parques eólicos marinos. Por ejemplo, en la parte del Golfo de México ya hay más de 100 licencias para parques eólicos marinos por parte del gobierno norteamericano. Y uno de los estudios que hicimos directamente fue la cuestión de la medición del agua directamente y cómo cambió la temperatura tan drásticamente antes de empezar con los primeros bloques, de construir los aerogeneradores. Entonces es un tema muy preponderante que decíamos, ¿y qué cemento es el adecuado? ¿Y qué debe moverse? Y cómo, obviamente, todos los estudios técnicos que conlleva, ¿no? Pero sí decíamos, qué raro está esto. Sí, hay un documento, me parece que escribiste hace poco para alguno de los medios donde normalmente publicas artículos, justamente sobre este tema, y mencionabas, cosa que me parece relevante también, David y Memo, tú que también lo conoces, esta parte de muy de cerca, ¿no? El Golfo particularmente tendría que ser de interés, sobre todo para el tema del desarrollo de proyectos eólicos, y realmente México pues no está como muy, muy inmerso en eso, ¿no? O sea, creo que estamos pues volteando a ver otros frentes, y creo que en realidad estos grandes proyectos que mencionaba, sobre todo de la eólica marina, pues en realidad son proyectos que de alguna manera se escuchan lejos, ¿no? Para el tema de México, y que debieran, por supuesto, aprovecharse. Creo que salvo pocas regiones en el país, sobre todo en Oaxaca, en algunas regiones del norte del país, en Jalisco, por ejemplo, Juelos, pues realmente el tema eólico sí ha tenido, obviamente, un desarrollo importante, pero creo que falta mucho, ¿no? Todavía es una de las tecnologías que tiene un gran potencial por desarrollar, y que parece que vamos un poco, pues, con un impasse, ¿no? Sí, yo creo que ahí es una reflexión bien importante, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que también enmarcarlo en el tema de seguridad energética, ¿no? O sea, todo el tema de que estamos importando el 90% prácticamente del gas natural que consumimos en el país, pues qué mejor que tener estos aerogeneradores en el mar, donde además no tienes una afectación a las comunidades, donde no tienes que dialogar más que con las autoridades federales, porque el mar es materia solamente de la nación, no de los estados, no de las comunidades. Entonces creo que hay un potencial de desarrollar solar eólico en el mar, y que puede empezar con que las propias plataformas dejen de quemar gas, ¿no? Imagínate Pemex, en vez de quemar este gas medio procesado, de hecho prácticamente sin procesamiento, porque lo que están quemando en el mar es un gas con líquidos que tiene una gran riqueza y un valor agregado. Entonces, pues imagínate un plano de digas, bueno, sí, vamos a extraer nuestra riqueza, porque yo creo que no debemos dejarla en el subsuelo, desde mi punto de vista. Debemos monetizarla,
pero vamos a hacerlo con las menores emisiones posibles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues que las plataformas funcionen con energía renovable, ¿no? Imagínate así el choque de lo que estoy diciendo, ¿no? Y Jair y yo hemos platicado también, ¿no? Las gasolineras. Oye, las gasolineras pues van a tener que seguir funcionando, ¿no? O sea, los coches van a seguir siendo a combustión, por lo que ya mencionaba también David, los autos eléctricos son caros, necesitas toda una red de cargadores que no tiene México y no tiene ningún país, de hecho Estados Unidos y Europa están batallando mucho por el tema de los cargadores, y entonces, pues ¿por qué no dejar que las gasolineras vayan transicionando hacia tener pues su energía proveniente de un techo solar? Y empezar a meter cargadores pues de manera incipiente en los propios centros de distribución de gasolina, que son estas estaciones de servicio. Entonces yo creo que tenemos que imaginar y salirnos de la ideología de la transición absoluta, que a mí es la que me preocupa muchísimo. Yo cuando oigo a ciertas personas que dicen, es que mañana deberíamos de prohibir los hidrocarburos, no es posible. O sea, no hay cambio que se pueda dar de un día al otro. Lo que tienes que hacer es una serie de medidas que vayan moviendo tu oferta y tu demanda hacia donde quieres llegar y ponerle un rango de tiempo razonable, ¿no? Pero no sé qué reacción tengas a esto, David, que puede ser polémico, ¿no? Concuerdo contigo, o sea, la transición lleva tiempo, lleva calma, no es nada sencillo, y fíjate que concuerdo que ese proyecto lo hicimos en Noruega, en las costas, que 4 plataformas ahora por parques eólicos se alimentan de su energía, de los vientos del mar. Entonces, hay proyectos que ya están funcionando, o sea, no son ideas, no son sueños, ya están funcionando directamente, y el ahorro de esas 4 plataformas para la empresa estatal valga la redundancia, del gobierno noruego, pues es un gran ahorro. Es un gran ahorro directamente, valga la redundancia. Pues todos te van a pedir, cuando entras en un mercado financiero, te van a pedir esos números, ¿no? ¿Cuánto es conveniente? Puede sonar muy, muy bonito, ¿no? Pero si no lo llevas, si no concuerda, pues no da. Y todos son ahorros. Yo a veces lo pongo como la canasta básica. Tú vas a ir a comprar donde te den mejor calidad y más barato. Tan sencillo como eso. Claro. Y esa idea también que hay que quitarnos, que yo lo veo mucho con el mexicano, que en todos lados quieren pagar menos impuestos, en todos lados quieren buscar ahorrarse. O sea, esa idea que en países nórdicos o países que que les encanta pagar muchos impuestos, eso no es cierto. Esos son mitos directamente, ¿no? Entonces, esa inversión directamente que conllevas tú y la cuestión que si pueden ahorrar, porque yo les digo, bueno, si cargo mi carro eléctrico directamente, ¿y cuánto me sale mi consumo? Y es la misma carga de un carro de gasolina, pues le van a pensar 2 veces. Sí, no, y esto que mencionabas, David y Memo, ¿no? O sea, creo que imagínate el potencial que hay solamente en energía mareomotriz para poder de alguna manera para las plataformas petroleras. Ya no digamos el tema de solar, porque ahí sí creo que el solar pues estaría muy expuesto por todo el tema de vientos y demás, pero la eólica y la mareomotriz son dos tecnologías, 2 aplicaciones que se antojan pues particularmente interesantes para mandar también un fuerte mensaje, pero también, pues como mencionabas, ¿no, David? Fuertes ahorros, también para hacer una operación, pues también un tanto más limpia, más económica y demás, ¿no? Creo que se vuelve importante. Y si les parece bien, Memo y David, creo que ha habido un tema que se ha tocado en muchos foros, y David, tú obviamente estando también muy, muy de cerca, ¿no? Ahí en el tema del Senado, asesorando sobre temas de energía, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú esta brecha que hemos comentado antes, ¿no? Y me refiero a, hablando particularmente de la fotovoltaica y de mercado eléctrico mayorista, pues esta brecha que hay entre el límite donde se sitúa lo que se considera generación distribuida y lo que hoy se considera pues ese límite para poder entrar pues al mercado eléctrico mayorista que se ubica ya en el megawatt. Pues ¿qué hace, no? ¿Qué opciones hay para este tipo de usuarios, grandes consumidores, que no pueden ir a mercado eléctrico mayorista, pero que también de pronto su consumo pues supera lo que hoy está definido como límite de generación distribuida, y pues que queda ahí un poco en esa brecha, ¿no? Se cuestionaba un poco de por qué ese límite, si es posible y debemos levantarlo, o sea, como lo hacen, como sucede en otros países de Latinoamérica y el mundo,
pero ¿cuál es tu opinión? ¿Ha habido esta discusión en el Senado? ¿Qué planteamiento tienes o qué experiencia tienes con respecto a este tema en concreto? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que yo soy de los de que debería bajarse ese límite, ¿no? Para cuestión mayor, tema también del mercado mayorista, que empresas tuvieran ese beneficio de entrar directamente y sacar la etiqueta como generadores directamente de energía para poderse abastecer y para poder competir en un mercado, ¿no? Porque al final de cuentas su costo de producción vas a tener que contar el tema de energía de todas las empresas. Y ahora, si, no sé, la Comunidad Europea pide que tus productos directamente tengan una creación con energía limpia, pues ¿cómo le vas a demostrar, no? Y va a estar secuestrado por una empresa estatal de creación de energía directa. ¡Ay! No es, al final de cuentas te van a decir, esto no es negocio, sí se debería bajar. Y también un aspecto que le quita mucha carga a la cuestión de CFE, en la cuestión de las redes, porque el mantenimiento y demás interconectados también es un peligro si no hay una infraestructura, un mantenimiento directamente adecuado. Eso hay que tenerlo mucho observarlo y daría mayor apoyo a las empresas para poner nuevos giros, nuevas fábricas, operar, poder, al final de cuentas México mucho de su mercado también es exportar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que sí se debería de bajar. Y también para la cuestión de las residencias, casa habitación, que tuviera mayor apoyo para todo eso. Pero al final de cuentas, las casas son fotovoltaicas, no tanto eólica. Entonces, sería preponderante que les ayudaría muchísimo. Pero creo que es un tema de la cuestión como a veces, yo lo he visto en diferentes partes en México y Latinoamérica, como que el tema energético y el tema ambiental lo tienen secuestrado el tema tributario. O sea, no se entiende, más bien lo ve como un tema de recaudación, ¿no? Más allá de toda la importancia que podría conllevar. Y también podría conllevar realmente un buen aspecto, una buena ubicación o un buen lineamiento directamente a hacer un muy gran mercado financiero. Explotar directamente, por ejemplo, en México todas las oportunidades, nuevas empresas que hay, que puedes traer una inversión y darle también coyuntura a las empresas nacionales. Por ejemplo, tú vas a Reino Unido, tú vas a Europa, Noruega, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, y tú mañana te cambias de empresa que te provee el servicio. Sí, de hecho aquí hubo un gran esfuerzo, ¿no? David y Memo, de hecho existía la posibilidad de tener cambio, o sea, otros suministradores de suministro básico, de hecho existieron por ahí varios, al final pues no alcanzó a cuajar, como decimos, y bueno, pues ahora básicamente las opciones están en el mercado eléctrico, y ahí esta disyuntiva, ¿no? Que hemos venido conversando en diferentes foros, David, Memo, como digamos como esta paradoja, ¿no? O el huevo más chico o de alguna manera la otra opción, ¿no? Un poco más grande, ¿no? Y es que, a ver, ¿qué haría más sentido? Subir, liberar un poco más el tema de la barra de donde se considera generación distribuida, como sucede en otros países, por ejemplo en América Latina, o realmente bajar el límite de lo que se considera mercado eléctrico mayorista. Y es que en ambas hay implicaciones muy sustantivas. Y hoy pensamos y ponemos en la mesa esta franja de usuarios que quedan un poco como en esa brecha, pero la realidad es que hacia el futuro, pensando en todo lo que hay, el déficit de inversión para el desarrollo de lo que es el sistema eléctrico nacional, las posibilidades que ofrece tener, por ejemplo, hoy sistemas pues que no necesariamente estén interconectados, o sea, que de alguna manera puedan trabajar, bueno, interconectados, pero bajo la modalidad de Zero Export, metiendo el tema, por ejemplo, también de almacenamiento como un brazo muy relevante para poder liberar un poco también el tema de la tensión económica y de estrés también de energía y demás a las redes, pues parece algo que se antoja, pero la disyuntiva de qué es hacia donde tendríamos que movernos, pues contrasta pues mucho más allá, creo que del tema estrictamente de índole técnico, y pues agarra mucho más terreno el tema político y el tema económico, ¿no? Que es justamente hacia dónde tendríamos que transitar, que es un poco lo que oímos con frecuencia en los diferentes foros, ¿no, Memo? Sí, claro, no, estamos, creo que necesitamos una discusión amplia
y parte del tema de que la empresa, el comercio, la casa tenga pues la energía que necesita, ¿no? O sea, más allá de ideologías, más allá de juicios de valor, pues hay una consideración técnica bastante sólida que es, oye, pues la competitividad va a venir de poder tener energía barata y limpia, porque los corporativos hoy en día, y David lo ha de estar viendo en Europa y yo lo he visto también en Estados Unidos, pues te están exigiendo, ya no es una sugerencia, ya es una exigencia, el tema de poder aportar pues al balance neutral que tienen que alcanzar los corporativos a nivel global. Entonces, México está perdiendo oportunidades importantísimas por pues no poder ofrecer una matriz energética más limpia. Y creo que ahí es donde debería estar el énfasis también la discusión, ¿no? Por un lado, ¿para cuánto le alcanza el Estado para poder proveer de esta energía? Y por el otro lado también decir, oye, también es un tema de la calidad y el origen de la energía, ¿no? Hoy que estamos teniendo los paros estos programados en México, es una realidad hoy en la península, pues tampoco va a ser muy atractivo para una empresa ir a un estado donde dices, es que a lo largo del día voy a tener suspensiones en el suministro eléctrico. Oye, no es algo que puedas hacer sostenible. Si bien podrías tener baterías y poder tener un respaldo y estar ahí tratando de tener a lo mejor una plantita de emergencia, diésel y bla, 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 esa no es una fuente de competitividad. Entonces, yo preguntaría, David, si en el Senado están conscientes de esto, ¿no? De decir, es que necesitamos dar un paquete en el cual se da que la calidad sea buena, que no haya apagones, que el origen sea limpio, que no venga de termoeléctricas, y que el precio también sea lo más atractivo posible, que es lo que te ofrecen también las energías limpias hoy día. ¿Cómo sientes esa discusión en términos generales? Muy buena tu observación, tu pregunta. Creo que es un tema muy complejo de explicarlo, simplemente explicarles el tema de la calidad de energía. Es un tema que le diste a clavo, que lo tratas de explicar de las diferentes formas y no lo entienden, ¿no? Y como reitero, el tema de tomarlo como una cuestión tributaria de tienen que pagar, efectivamente tienen que pagan en todos los estados de en todos los países del planeta, ¿no? No hay ningún estado que pueda proveer a toda la industria o a la población de energía, es imposible prácticamente. Entonces yo sí creo que sí, falta mucho ese tema de conciencia que podría ayudar, y le ayudaría también a las finanzas de las propias empresas estatales. En México directamente les ayudaría mucho, les quitaría mucha fuerza, y lo que se ha cometido, la soberanía no se ha perdido. La misma reforma dice que CFE debe de controlar todo la red de transmisión, distribución y la rectoría del Estado. Yo preguntaba y me preguntaban mucho en diferentes países donde Estados Unidos, entonces, ¿qué quieren? ¿No? Entonces sí es un tema preponderante para la calidad y simplemente hasta como un tema político, ¿no? De primer caso. Eso ayudaría a llevar electricidad de mejor calidad a diferentes cuestiones rurales en el país. Eso ayudaría mucho. Si realmente tu interés es la cuestión de electrificar todo el país, mejores condiciones de vida, más barato directamente, y desarrolla el potencial económico en diferentes partes, por ejemplo, del sureste del país, zonas lejanas, por ejemplo, del norte también. Entonces creo que sí se ponderará. Sí, cuesta mucho trabajo de explicarlo porque es todo un conjunto, ¿vale, Ronald? Tienes que sentarlo no solo con el tema de energético, tienes que sentarlo con el tema social, el tema medio ambiente, el tema climático, y centrarlo todo en un solo proyecto. Que si lo muestras o te lo muestras de manera segmentada, creen que tú quieres ver por los intereses de los privados y demás, ¿no? Y que al final de cuentas dices, es una política pública que juega en todos lados. Y se puede hacer corridas financieras para ver que sí es factible llevarlo a cabo en una ubicación geopolítica que es preponderante y que es esencial para México. Sí, yo creo que hay un elemento ahí bien interesante, bueno, que yo lo he dicho en algunas ocasiones, que es pues, la regulación. O sea, cuando te dicen es que estás viendo por los privados, la existencia misma de un regulador es un invento de la izquierda, porque estás tratando de alguna manera de equilibrar
pues la participación del Estado con el de los particulares y metiendo límites a todos. Pero si tú le preguntas a los thatcheristas, ¿no? Que en Inglaterra pues crearon el liberalismo más, pues más importante que ha tenido la historia del mundo, pues ellos querían desaparecer a los reguladores, ¿no? Querían tener pues a las empresas tomando todas las decisiones de una manera libre, y la intervención del Estado tenía que ser la mínima. Y eso es lo que es muy paradójico de México, ¿no? Los que promulgamos y tratamos de hablar de los beneficios de la reforma 2013, pues lo que decimos es que era una reforma orientada por el Estado, donde los reguladores se fortalecieron, donde había políticas públicas, donde había un elemento de control de los distintos intereses que están en la mesa, tanto de la empresa estatal, pero también de las empresas privadas. Y creo que esa parte la hemos perdido en la discusión, ¿no? Ahora parece que somos thatcheristas, ¿no? El thatcherismo está aquí más fuerte que nunca, ¿no? Con la idea esta de iniciativas legales, constitucionales, para desaparecer la regulación. Es súper interesante, ¿no? O sea, ¿dónde estamos en esta discusión? Margaret Thatcher estaría súper orgullosa de lo que está pasando en México, ¿no? Efectivamente, concuerdo contigo. Sí, es paradójico que se pida ese control y luego liberarlo. Yo creo que y en cuántos países hay leyes antimonopolio directamente, ¿no? Y que habrá que ver que cualquier monopolio, sea privado o estatal, es perjudicial, ¿no? Entonces esa regulación es preponderantemente vital. En Estados Unidos existe, en varias partes de Europa directamente, y eso que se ha perdido mucho el control directamente. También les ha costado mucho el trabajo de hacer esa transición directamente a energías, y también han descuidado el tema de energía, de su dependencia de todos los países, el tema de energía fósil, ¿no? De los hidrocarburos, y se están metiendo en unos problemas que no previeron directamente, ¿no? Y luego el tema vinculante de los tratados internacionales, de no vinculante de los tratados internacionales, ese es otro tema que ha dejado mucho ver que la cuestión de no es apoyar a los privados directamente. Yo creo que la misma ley de ingresos, las mismas regulaciones de la reforma energética dejaron ver que había mucha entrada de dinero. Yo lo veo, por ejemplo, en Noruega con la empresa, el gobierno deja explorar a privados. Hay privados de todos los sectores del planeta y ellos también siguen explorando, pero les cobra por tiempo, por área, por medio ambiente, otra por exploración, otra por producción, otra por utilidad, como tú dices. O sea, dices, no haces cuentas, es un negociazo sin meter las manos. Totalmente. Pues mi estimado David y Memo, la verdad es que es un tema que da siempre para mucho, ¿no? Tiene tantas aristas, tanto contexto, que definitivamente pues podríamos extendernos mucho más. Y pues mi estimado David, como mencionamos antes, ojalá, primero agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy en este espacio, reiterándote que es tu casa, que nos encantaría tener pues nuevas participaciones contigo, agradecerte pues evidentemente por tus aportaciones, por tu tiempo. Ha sido una charla pues muy interesante. Y Memo, pues también, como siempre, un lujo poder compartir foro con grandes expertos como ustedes. Y pues bueno, si les parece bien, para ir cerrando, recoger sus impresiones finales y bueno, pues despedirnos ya para este programa. Comenzamos contigo, si te parece bien, David. Claro, agradecerle a los dos la invitación, se los agradezco mucho directamente, y hacer siempre una comparación de las legislaciones o las políticas públicas a nivel mundial. A pesar de las diferentes situaciones de cada nación, siempre es importante, ¿no? A veces copiar las cosas buenas no es malo, es bueno, ¿no? No todo es la cuestión de ser originales o meter algo nuevo, sino realmente lo que necesitemos y que nos puede apoyar. Entonces yo creo que todavía hay mucho conocimiento, y no tenerle miedo a la cuestión de que es una reforma también muy financiera el tema energético. Es una cuestión muy financiera, y no tenerle miedo directamente. Yo creo que ese es el tema de como el tabú o como la etiqueta que le han puesto, ¿no? De que es algo malo, que solo es para los privados. No, puede tener muchos beneficios para las políticas públicas, para hacer nuevos proyectos, para llevar mayor modernidad y atacar el tema, por ejemplo, de la pobreza.
que no se ha visto de ese aspecto, ¿no? Que se podría hacer, y cualquier reforma, como fue la reforma energética, es perfectible, como cualquier otra. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, mi estimado David. Un gusto. Te reiteramos que esta es tu casa y que será un lujo y un gusto poder tenerte de nueva cuenta con nosotros. Memo, ¿cómo cerramos el episodio de hoy? ¿Cuáles son tus reflexiones finales? Para mí lo más importante de la conversación que tuvimos ahorita con David, y agradecerle obviamente el haberse conectado, es que hay que ver las políticas y las medidas por su mérito y tratar de quitar el sesgo ideológico, ¿no? Es decir, ¿qué quiere la comunidad? Pues quiere energía, dijimos, de calidad, limpia y asequible. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Oye, ¿es una participación del Estado? Pues sí, que participe el Estado. Oye, ¿no le alcanza? Pues no le alcanza. Pongamos reglas para que participen los particulares, obviamente con una conducción que venga del proceso democrático, ¿no? del gobierno constituido. Y creo que planteado de esa manera, pues puedes desarrollar muchísimas políticas, ¿no? A mí me gustó mucho también el tema de la colaboración en asociaciones público-privadas. Creo que ese es un elemento bien importante que hay que explorar, en donde a lo mejor al Estado le das alguna cosa como una golden share, donde pueda tener ciertas decisiones, aún teniendo una participación minoritaria, una obligación a lo mejor de tener decisiones unánimes, ¿no? En términos corporativos, aun cuando el Estado tenga una participación pequeña en el capital de la empresa. Son cosas que tenemos que empezar a discutir, y creo que al final no estamos tan lejos si logramos ponerlo en estos términos. El problema es que siempre, si tú pones como principio que CFE debe hacer todo, que Pemex debe hacer todo, que lo debe hacer solo y que nadie puede ayudarles, pues ahí ya estás poniendo por delante la ideología, estás poniendo a la carreta por delante de los caballos. Y yo lo que creo es que tenemos que poner a los caballos por delante, que son los objetivos que tenemos como país. Pues muchas gracias, David, también un gran placer conocerte y estar aquí en este foro conjunto. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que fue muy interesante y esperamos que para ustedes que siguen este programa, este podcast, pues también les haya parecido particularmente relevante. Les pedimos que lo compartan. La idea de esto es, pues evidentemente, llegar a más personas y que el tema energético sea asequible, sea entendible, sea simplificado y que ayude a la toma de decisiones. Así que les agradecemos por el favor de su atención. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Memo, y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye.